te agradecemos porque podemos acercarnos a ti, Señor, sabiendo que tú has abierto el camino, la senda hasta tu trono. Gracias por esto, Señor. Te pedimos que esta mañana nos ayudes a entender lo que tienes en tu palabra, que nos instruyas. Señor, enséñanos. Por favor, Padre, te pedimos que nos des dirección esta mañana. Sabemos que tu palabra son espíritu, son verdad, son vida, Señor, y te rogamos que estés utilizando esta tu palabra para vivificar nuestras vidas, que transformes nuestras vidas, Señor. Confiamos que vas a hacer esto, Señor, así lo has dicho, y confiamos en tu palabra y gracias. En el nombre de Jesús oramos y dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Amén. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a ver algo grandioso, algo espectacular. Vamos a ver la historia de Dios. Y en este capítulo 9 es algo especial lo que vamos a estar viendo. Así que les pido que estén atentos. Pero antes de esto, quisiera que recordemos un poco lo que estaba pasando hasta este momento. El templo había sido derribado. Estaba quemado. Los muros, las puertas estaban destruidas. El pueblo estaba sumido en tristeza, con muchas necesidades físicas. No tenían ilusión, no tenían esperanza. Dios había permitido que por el pecado del pueblo, sus enemigos, los babilonios, y luego el imperio persa, arrasen, saqueen y destruyan la ciudad. Sin embargo, también en su fidelidad, en su amor, Dios había prometido por los profetas que ese pueblo iba a regresar del cautiverio y que después de 70 años restaurarían, reedificarían Jerusalén, el templo, las murallas y las puertas. Y en este momento, para esta época, ya lo habían hecho en este momento del capítulo 9. Habían trabajado arduamente, habían trabajado mucho y estaban protegidos. Y ahora iban a comenzar con una restauración espiritual, un avivamiento en las vidas de ellos. Y saben, todo ha comenzado en el capítulo 8 de Nehemías, cuando le pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley y lo leyera. Y él así lo hizo, ¿sí? Trajo el libro de la ley, le dio lectura, ¿no? Dice que les mostró claramente todo, le puso sentido, de modo que podían entender, de modo que podían recibir la palabra de Dios como palabra de Él mismo, ¿no? De Dios mismo. Y claro, cuando escuchamos la palabra de Dios hay una respuesta, y en el pueblo también hubo una respuesta. Varones y mujeres estaban llorando, ¿ya? Estaban expresando su arrepentimiento a través del llanto. Era algo asombroso todo lo que estaba sucediendo. En ese contexto del capítulo 8 es que Esdras, Nehemías, los levitas, los que estaban haciendo entender al pueblo, les decían que dejaran de llorar, que ese día más bien era de gran gozo, que la fortaleza del Señor viene a sus vidas. Eso les estaban diciendo, pero la verdad que Dios estaba haciendo una obra espiritual. En el capítulo 9 que vamos a ver hoy día, el pueblo se arrepiente completamente. Hay una reunión total de Israel y en ese momento reconocen la condición en la que estaban. Es decir, estaban reconociendo, admitiendo, aceptaban sus pecados y también las iniquidades de sus padres. El versículo 2 y 3 del capítulo 9 dice así, vean su Biblia, dice, y ya se había apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, además, no solo están reconociendo, no solamente admiten, aceptan sus pecados, sino lo más importante de estos versos es que ellos confiesan, ellos declaran, entienden quién es Dios. Y saben, se admiran, ellos se asombran de cómo el Señor ha tratado durante muchos años con ellos, durante toda su historia. Y desde la mitad del versículo 5 comienza una oración muy larga. Se va hasta el verso 37. Imagínense cuántos versículos para hacer una confesión. Al final del capítulo
vamos a ver cómo termina esa oración. Así que vemos que en esta oración, del versículo 5 al 37, vamos a encontrar múltiples referencias y citas a otras partes del Antiguo Testamento. Y saben, hermanos, esta mañana quisiera que recordemos un poco a grandes rasgos esos momentos en la historia de Israel. Y saben, no solamente recordar, sino que estemos atentos a qué es lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Entonces, dice que ellos se reunieron en ayuno, ellos se reunieron, pusieron cilicio, tierra sobre sí, y en pocas palabras, el pueblo asumió su responsabilidad. Todos estaban unánimes, todos estaban entendiendo lo que estaba pasando entre ellos. El ayuno, el cilicio, la tierra, ¿saben? Esa era una práctica de los judíos, era una expresión de humillación, era una forma de identificarse con el polvo. Prácticamente era reconocer y decirle a Dios: somos el polvo de la tierra, no tenemos valor. Señor, confesamos, nos ponemos de acuerdo contigo que hemos fallado, que nos hemos desviado de tus caminos y nos hemos alejado completamente. Y saben, hermanos, durante los siguientes versos, hasta el final del capítulo, vamos a recordar quién es Dios y cómo su pueblo ha respondido a su amor y su misericordia. No se olviden, quién es Dios y cómo responde el pueblo a todo eso. Lo que vamos a hacer es recorrer el Antiguo Testamento hasta llegar en ese momento del libro de Nehemías. Ahora debemos poner mucha atención, porque saben, vamos a ver mucha enseñanza, vamos a ver muchas doctrinas, y espero, es mi oración, que Dios nos muestre a nosotros personalmente esas cosas, para que nosotros seamos edificados como iglesia del Señor. Ahora, lo primero que vamos a ver es a Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Versículos 5 y 6, y tienen que dar lectura conmigo para entender después. Versículos 5 y 6, y dice así: y dijeron los levitas: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora, qué manera, qué forma de comenzar la oración, ¿cierto? Su argumento, su discurso es tan importante. Levántense, bendigan a Jehová. Él es el Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y hay que bendecir su nombre glorioso y alto. Hay que bendecir. Lo que estas palabras nos están mostrando en sí, hermanos, desde el principio, es que el protagonista del libro, ¿sí? El protagonista de este libro de Nehemías no es el ser humano, tampoco es Nehemías, no es el pueblo de Israel. Hermanos, por todo el libro que estamos estudiando y por toda la Biblia, vemos que el verdadero, el gran protagonista de todo esto es Dios, solo Dios. En ese momento tan difícil de confesión, no se habló de las ruinas. En ese momento no se habló del altar, no se habló del templo, no se habló de las murallas, nada de esto. No se levantó Esdras, no se puso de pie y les dio una charla motivacional al pueblo. No habló de la economía, qué mal que estaba. No habló de la política, no habló de deportes. Solo había un tema en su mente, solo un tema en su boca: Jehová, el Dios glorioso y alto. Y saben, para un judío esta expresión era muy profunda. Para un judío tenía mucho valor hablar de Dios, de Jehová, el Dios glorioso y alto. Y este es un título que demuestra mucha reverencia, la santidad, la grandeza, el poder de Dios. Entonces, hermanos, esta oración, esta confesión comienza exaltando, ¿sí? Está reconociendo la belleza, el esplendor, la dignidad, la perfección de Dios. Comienza hablando del Dios que posee todos los atributos. Especialmente exalta y alaba la soberanía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué exalta la soberanía de Dios?
porque reconocen que Él, hasta ese momento, estaba moviendo la historia. Reconocen que Él gobierna la historia, no solo de Israel, sino la historia de la redención del ser humano. Ahora, la intención del autor no es explicar de dónde viene Dios, ¿no? Él no comienza diciendo quién ha creado a Dios. El autor da por sentado que Dios ha existido siempre, por la eternidad. Más bien muestra al personaje principal, nos muestra a Dios. Ahora, si la pregunta fuera, ¿quién es Dios? ¿Quién creó a Dios? La respuesta, Él es eterno. Nadie ha creado a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre ha existido en la eternidad, hasta la eternidad. Así que Dios es eterno. Es eterno. Y hubo un momento donde decidió crear. Él decidió crear. Ahora la pregunta es, ¿por qué decidió crear? Porque Él es soberano. Esa es la respuesta. Él así lo quiso. Nadie le puede dar consejos. Nadie le puede dar órdenes. Él lo decidió. Dios en su soberanía lo hizo así. Hizo los cielos, hizo la tierra, hizo los mares, todo lo que están allá. Todo, todo. ¿Saben por qué lo hace? ¿Por qué decide crear todo? Y especialmente decide crear al ser humano. ¿Saben por qué? Lo hace por amor, hermanos. Lo hace por puro amor. Dios decide compartir su amor intratrinitario con los seres humanos. Dios crea el universo, Dios crea la tierra, Dios crea los mares, ¿sí? A los animales. Y Dios, en un momento dado, también crea a los seres humanos. Ahora, nosotros debemos preguntarnos siempre, ¿por qué Dios creó a los seres humanos? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? En su voluntad, en su soberanía, Dios quería que los seres humanos disfrutaran plenamente de Él. Te lo vuelvo a decir, hermano. Dios creó al varón y a la mujer porque Él quería que los seres humanos disfrutaran de Él. Así que la Biblia comienza mostrándonos que Dios creó el mundo perfecto. Y saben, hay una escena muy linda, muy bonita. Dios crea todo el Edén, todo el huerto, lo decora con las flores más espectaculares. Y saben cómo continúa la Biblia, ¿no? ¿Sí? Continúa con un matrimonio. Por cierto, un matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño que ha establecido Dios. Un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Y así puso en este lugar a la humanidad. Y le dijo, ahora yo me estoy mostrando a ustedes. Ustedes pueden disfrutar de mí. Ahora vamos a caminar juntos. Yo soy tu creador. Yo quiero amarte por los siglos de los siglos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que Adán y Eva, el primer matrimonio que estaba representando a la humanidad, y yo sé que ustedes lo saben, pero tenemos que empezar por aquí. Así que Adán y Eva, que estaban representando a la humanidad, pecaron, transgredieron, desobedecieron, se rebelaron contra Dios y así se alejaron, dándole la espalda a Dios, le dieron la espalda a Dios. ¿Se imaginan esto? Entonces vemos que sí, que Dios existe, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él crea por amor a la humanidad. Sin embargo, esta humanidad, hombre y mujer, desobedecen, le dan la espalda y deciden pecar voluntariamente. Ahora viene un detalle muy importante. Pregunta, ¿qué debería haber hecho Dios cuando la humanidad pecó? ¿Cuál debería de haber sido la respuesta de Dios al pecado del hombre? ¿Cuál? Dios podía haber dicho, bueno, ya les di la oportunidad, deberían de disfrutar de mí y ustedes no han querido. Más bien ustedes me han rechazado, me han dado la espalda. Ahora yo también les voy a dar la espalda. ¿Eso hubiese sido injusto, hermanos? ¿Hubiese sido injusto? No era injusto. Pero nosotros, hermanos, debemos recordar que en otra oportunidad, Dios ya dio la espalda. ¿Sí?
no a los seres humanos, sino a un grupo de ángeles caídos liderados por Lucifer. Ellos pecaron y, ¿saben?, fueron expulsados de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios con esos ángeles? ¿Qué hizo Dios con ellos? Los apartó de su presencia, les dio la espalda. Pero no lo hizo así con la humanidad. Dios no nos ha abandonado, hermanos. No nos ha desamparado. Él, ¿saben qué ha pasado? Ha tomado la iniciativa de revelarse, de mostrarse a nosotros y de proveernos el mecanismo, de proveernos la herramienta para solucionar el problema del pecado. Él se reveló en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Y Él vino a esta tierra, nos amó, se sacrificó con el propósito especial, esencial, de salvar a la humanidad de sus pecados. Además, no solamente viene a salvar, sino que se hizo criatura, como cualquiera de nosotros. Su misión, su encargo era de explicarnos, de darnos a conocer a Dios Padre para que podamos disfrutar de Él. Ahora, debemos ser precavidos, debemos tener mucho cuidado. Es importante y es emocionante conocer a Dios, sí. Y no estoy hablando de conocer acerca de Dios. Estamos hablando de conocer a Dios íntimamente. Porque la verdad es, hermanos, que nosotros podemos estudiar durante años, estudiamos y acumulamos información. Podemos acumular datos, ¿sí?, verdades acerca de Dios, sin conocerle profundamente a Él. ¿Saben que nosotros podríamos estudiar, ¿no?, y aprobar un examen y sacar 100% y aún no conocer a Dios? Entonces, no estamos hablando acerca de saber acerca de Dios, sino de conocerle íntimamente. Y conocer involucra que nosotros seamos vulnerables. Es entender que hay varias cosas que nuestra mente finita no va a alcanzar a concebir, no va a alcanzar a discernir, ni comprender de lo que es Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué un Dios tan bueno, un Dios perfecto y eterno, se tomó el trabajo de crear al hombre? ¿Por qué? ¿Saben, hermanos? Dios no creó a los seres humanos porque Él necesitara de ellos. No es así. Como Dios, Él no necesitaba de nada, no necesitaba de nada. En toda la eternidad, en la pasada, en la presente, en la futura, Él no sintió soledad. Ni por un solo momento se sintió solo. Hermanos, la vida familiar, la vida íntima de nuestro Dios es completamente diferente a la nuestra. La vida de la Trinidad se caracteriza por algo especial. No es estático, no es egocéntrico, sino se caracteriza por el amor generoso y mutuo. Cada una de las personas divinas se centra en la otra, ama a la otra, están en constante equilibrio. Así que, hermanos, Dios no estaba buscando un amigo, no estaba buscando un compañero, por si acaso. Es cierto, una cosa es cierta, Él nos ama, pero no es lo mismo a que Él nos necesite. No es lo mismo. Si nosotros nunca hubiésemos existido, nunca, Dios seguiría siendo Dios, el inmutable. Él jamás estuvo insatisfecho, jamás estuvo descontento de su propia existencia. Ahora, lo interesante es que la Biblia comienza con estas palabras. ¿Por qué comienza con estas palabras? ¿Saben por qué el mundo en el que vivimos, en esta sociedad en la que estamos viviendo, lo primero que ataca es la existencia de Dios? ¿Saben qué dicen ellos? Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces no hay un creador, no hay a quien darle, o sea, decirle, Señor, estoy haciendo esto. No hay a quien ser responsable, no hay a quien rendirle cuentas, no hay a quien temer. El hombre entonces no le pertenece a nadie, es un agente libre y puede hacer lo que él quiere. Pero la Biblia dice claramente sobre este pensamiento, ¿no?, que el necio dice en su corazón, no hay Dios.
porque están corrompidos. Dice que no hay quien haga el bien. Dios mira desde el cielo, ¿sí? Está mirando a los hombres, pero no hay alguien que entienda, no hay alguien que busque a Dios. Más bien dice que todos se desviaron, que todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero cuando nosotros reconocemos que Él es el dueño, que Él es el creador de todo, ¿saben por qué podemos reconocer? Porque Él nos ha salvado. Porque Él nos ha hecho, Él más bien nos hizo y le pertenecemos a Él. Por eso podemos entender a Dios. Ahora, hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Vives haciendo el propósito de Dios? Porque para algo nos ha creado, ¿no? Para disfrutar de Él. Ahora, ¿estás disfrutando de Él? ¿Estás viviendo de esa manera? ¿Le amas? ¿Le sirves? ¿Le estás adorando a Dios? ¿Tienes una vida íntima con Él? No solamente conoces acerca de Dios, sino que tienes algo íntimo con Él. ¿Saben? Él nos ama. Él nos hizo, ¿cierto? Así que nosotros debemos estar agradecidos con Él, porque Él nos ha mirado y nos ha amado. Pero vamos a continuar. Hay otra verdad que tenemos que subrayar en la historia de Dios. Dios va a construir un pueblo, ¿ya? Dios construye un pueblo. Versículos 7 y 8. Vean lo que dice. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo, justo. Ahora, estos dos versos resumen la vida de Abraham y nuevamente nos muestra la soberanía de Dios. Nos muestra cómo Él construye, cómo Él constituye un pueblo, a su pueblo. Y saben, hermanos, esta es la historia de la gracia de Dios. Y se resume en 6 verbos importantes. 6 verbos que no debemos ignorar. Dice, escogiste, lo sacaste, le pusiste nombre, le hallaste fiel, hiciste pacto, cumpliste tu palabra. Ahora, toda la historia es increíble, porque Dios es el centro, Dios es el punto de partida. Dios escogió a Abraham, y este es un gran detalle, hermanos. Dios escogió a Abraham. Él se le apareció a Abraham, ¿no? Se apareció a Abraham. Ese encuentro sucedió cuando Abraham ya era un hombre mayor, ¿ya? Tal vez estaba paseando, tal vez estaba caminando por ahí, y de repente Dios sale a su encuentro y se presenta. Y estaba pensando que si Dios no se presentaba a Abraham, Abraham no lo hubiese conocido. No lo hubiese conocido. Ahora, pensando en cada uno de nosotros, Dios toma la iniciativa. En cada uno de nosotros, Dios toma la iniciativa, ¿cierto? Si Dios no te buscaba a ti, si Dios no me buscaba a mí, tú y yo, hermanos, seguramente no le íbamos a buscar. Ahora, algunos de ustedes pueden estar pensando, pero yo busqué a Dios. Había algo en mi corazón. Yo buscaba a Dios. Hermano, si alguien tenía cierta inquietud, si alguien tenía cierto interés, cierta preocupación, todo eso lo ha puesto Dios en tu corazón. Todo eso. Pero vamos a explicar con la vida de Abraham. Entonces, en esta relación de Dios con Abraham, podemos ver cómo Dios actúa con gracia, actúa con amor, con poder. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Sí? Y a veces nosotros decimos que Abraham es el padre de la fe. Eso es lo que decimos, ¿cierto? Y está bien. Pero eso fue después de que el Señor vaya al encuentro de Abraham. ¿Quién era Abraham cuando Dios lo llamó? ¿Quién era Abraham cuando Dios lo escogió? ¿Quién era? ¿Quién era?
¿Saben? Era un pecador. Abraham era un pecador. ¿Dónde vivía Abraham? Él vivía en Mesopotamia, ¿cierto? Era un lugar donde tenían una religión politeísta, es decir, tenían y adoraban muchos dioses. Abraham era un pecador que adoraba a muchos dioses, como todos nosotros. Nosotros también adorábamos dioses, ¿cierto? Otra pregunta, ¿por qué Dios elige? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué lo elige? ¿Por qué no lo ha elegido a su hermano? ¿Por qué no lo ha elegido a su primo? ¿Por qué Dios no escoge al padre de Abraham? ¿Por qué? ¿Saben? La respuesta es porque a Dios le place. Porque así Él lo ha decidido. Y saben, esta verdad que Dios escoge, que Dios elige, siempre golpea nuestro orgullo, golpea nuestra mente, ¿cierto? Él elige, Él escoge. Dios no tiene consejeros, no hay quien le dé órdenes. Por ejemplo, Él eligió crear al mundo. Dios tomó la decisión de crear a un hombre y a una mujer. Dios eligió crear a los ángeles. Ahora, esa verdad siempre va en contra de nuestro orgullo. Hermanos, Dios escoge, Dios elige de manera soberana. Uno de esos días, Él decidió, ¿saben? Me voy a revelar a Abraham. Le voy a decir, hola Abraham, ¿cómo estás? ¿No? Me voy a presentar y le voy a decir quién soy yo. Él elige a quién hacerlo. Cuando Dios escoge a Abraham, lo que hizo fue vencerlo por su gracia, por su amor. Y cuando Dios vence por su gracia y por su amor, lo único que queda es obedecer. Lo único que queda es obedecer. Cuando escogió a Abraham, por medio de él, Dios estaba construyendo un pueblo, estaba construyendo a su pueblo, un pueblo llamado Israel. Ahora, cuando afirmamos esto, que Dios escogió a Abraham y que por Abraham escogió a Israel, a nadie le da pena a los egipcios, ¿o sí? A nadie le da pena a los babilonios. Nadie dice aquí, pobrecitos, qué pena. Señor, ¿por qué no los elegiste a ellos? ¿O alguien piensa así? ¿Saben por qué no se piensa así? Porque en tu interior asumes que Israel es bueno y se lo merecía y que los otros no lo merecían. Pero sabes, te equivocas, hermano. El pueblo de Israel era más o igual de malvado que los otros. Dios escoge, elige y dice, Abraham, a través de tu simiente, a través de tu descendencia, yo voy a constituir un pueblo para que esté conmigo, para que disfrute de mí. Voy a construir un pueblo para que la fama, para que la gloria de mi nombre se enaltezca. Yo voy a tener misericordia de ellos, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Hermanos, Dios no es injusto, porque Dios no tenía nada que dar a Abraham. No tenía que darle nada a su descendencia, ni a nadie, ¿cierto? Dios hubiera sido injusto si tuviera que hacer algo y no lo hizo. Eso es injusticia. Más bien, sabemos que Dios es misericordioso y en su soberanía estaba ejecutando su plan eterno, su plan. Así que el Dios glorioso y alto buscó, escogió, sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Lo sacó. Y yo estaba pensando, ¿no? Que hizo lo mismo con nosotros. Trató con nosotros de la misma manera. Así que la historia de Abraham también es nuestra historia. Hermano, ¿tú te acuerdas cuando Dios te buscó? Cuando Él te llamó, cuando te escogió, ¿te acuerdas? Quizás ha sido a través de tus papás. Puede ser, ¿cierto? Puede ser. Tal vez ha sido dentro de una iglesia evangélica. Lo cierto es que en un momento de la historia, alguien te predicó el evangelio y algo pasó en tu vida, ¿cierto? Algo pasó. ¿Por qué?
Pasó porque Dios se reveló. Dios corrió la cortina y te dijo, aquí estoy, aquí estoy. Y saben, no solamente te buscó, escogió. Y Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos y lo envió. Y saben, lo mismo hace con nosotros. Lo mismo hace con nosotros. Si tú estás aquí, tienes fe en Cristo Jesús, es porque Él ha tenido misericordia de ti. Esa es la historia de salvación. Esa es la historia del Dios glorioso, alto y sublime. Él está buscando al pecador. Él está buscando al perdido. ¿Te acuerdas qué hizo Dios cuando pecó a Adán? ¿Te acuerdas? ¿Quién buscó a quién? Dios buscó a Adán. ¿Sí? Lo justo, hermanos, lo justo hubiese sido que Dios se dé la vuelta, le dé la espalda, que diga, ya no quiero nada con el hombre. Lo justo hubiese sido que Dios diga, bueno, ahí te quedas. Tú me has dejado, tú has pecado, tú me has abandonado. Lo justo es que yo me dé la vuelta y te dé la espalda. Eso hubiese sido lo que Dios hubiese hecho. Pero Dios es misericordioso. Él busca, escoge, envía a Abraham. Le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora, ¿alguna vez te has puesto a pensar que ese llamado fue radical? Fue un llamado radical que recibió Abraham. Claro, y para entender esa historia, nosotros debemos meternos en sus sandalias, debemos ponernos en su zapato, hay que ponerse en su lugar. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu cultura, deja tus fiestas, deja tu música, deja tus dioses, deja tu familia y yo te voy a mostrar dónde vas a ir. ¿No es una locura? ¿No es algo radical? Y nuevamente, pensando en nosotros, ¿acaso no hace el mismo llamamiento a nuestras vidas? ¿Acaso el Señor Jesús no nos dice lo mismo? Ahora, vamos a imaginarnos, ¿ya? Tú estás trabajando, estás en medio de todas tus actividades, no tienes tiempo, estás caminando, estás preocupado y de repente Dios viene a tu encuentro. Él sale a tu encuentro y te dice, ahora te vas a tu casa. Vas a recoger una mochila, esa pequeña que tienes, vas a llevar algo de ropa, te subes a tu auto, conduces y conduces hasta que te quedes sin gasolina y yo te voy a ir mostrando a dónde tienes que ir. ¿No es una locura? Es una locura. Claro, y tú te preguntas, Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿Cuál es la ubicación? Dime la dirección para que pongan el GPS y todo y pueda llegar. Y Dios dice, no preguntes. No preguntes, yo te voy a decir dónde, solo conduce. Y claro, el otro dice, ¿puedo llamar a mi mamá? ¿Le puedo decir a mi papá? ¿Le digo a mi hermano? A nadie, a nadie. Entonces dice, ¿pero qué va a pasar con ellos? ¿Tengo que abandonar a mi familia? ¿Tengo que abandonarla? Dice, no. A tu familia tú le tienes que mirar a los ojos. Tienes que hacer contacto con ellos y con mucho cariño decirles, primero es Cristo, primero es mi Señor. En pocas palabras, Dios te está diciendo, sal de este mundo. Dios te está diciendo, eres un peregrino en este mundo. Estás en camino a tu patria celestial. Ahora eres hijo de Dios. Eres un cristiano, no tienes nada que ver con las fiestas, con la cultura, con los dioses, no tienes que ver nada con Halloween. ¿Qué haces celebrando Halloween? Tú eres un cristiano, un hijo de Dios, no tienes nada que ver con el alcohol, no tienes que ver nada con las drogas, no tienes nada que ver con la pornografía. Como hijo de Dios no debes de unirte en yugo desigual. El mensaje es claro. Sal de este mundo, sal de este sistema pecaminoso. Todo lo que veas en este mundo que no agrada a Dios, tienes que dejarlo atrás. No mires atrás. ¿Saben? Dios fue el que escogió a Abraham.
Abraham ni siquiera lo estaba buscando. Él estaba adorando a otros dioses. Y simple, Dios lo escogió. Y si buscamos la respuesta, ¿por qué lo escogió? La única respuesta que vamos a encontrar es por gracia. Porque Él así lo quiso. Dios lo escogió y lo transformó. Además de eso, le dio una promesa. De ti voy a hacer una grande nación. Tus hijos serán como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Pero si recordamos un poquito más, la esposa de Abraham era estéril, no podía tener hijos, pero Abraham le creyó a Dios. Y es una de las frases que más recordamos cuando pensamos en Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, Dios nos escogió. Dios nos dio una vida nueva, nos está transformando, nos hizo grandes promesas que Él ha ido cumpliendo a través de nuestra vida. Promesas de una nueva tierra, un cielo nuevo, hacia donde estamos yendo. Así como Abraham vivió como un extranjero, como un peregrino, confiando en Dios, así nosotros, los hijos de Dios, estamos esperando que el Señor nos lleve para estar con Él. ¿Cómo nos va a llevar para estar con Él? Por medio de la muerte. O cuando Él venga, nos va a recoger y vamos a estar con Él en las nubes. ¿Saben? Ese día, ya sea por la muerte o que nos lleve a las nubes, Él nos va a decir, bienvenido a este lugar, bienvenido a este sitio. Aquí perteneces. Hermano, ¿no te da esperanza esto? ¿No te da alegría saber que Él tomó la iniciativa de llamarte? Que Él te amó, que por pura gracia te alcanzó, por pura gracia te llamó y te escogió. ¿No te da alegría? Sí. Y esa es la historia de Dios. Y ahí estaban los levitas, ¿sí? Estaban recordando, ¿quién es? ¿Quién es? Y en la siguiente porción que vamos a ver, está en el verso 9 al 21, pero le vamos a dar lectura hasta el 14 para poder entender y tener un contexto. Dice así, vean su Biblia. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, pasaron por medio de él en seco, y a sus seguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y le ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahora, estás resumiendo estos versos en el libro de Éxodo. Claro, no completamente, ¿cierto? Porque más adelante vamos a ver que se extiende más, ¿sí? Pero ahora se enfoca en la salida de Egipto, cuando el pueblo fue redimido de su esclavitud. Y es que Abraham, en Génesis, hermanos, tiene un hijo, ¿ya? Y ese hijo se llama Isaac. E Isaac tiene dos hijos. Tiene a Esaú y a Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos llamados patriarcas, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Ahora, por Dios le cambió el nombre a Jacob a Israel. Y esas 12 tribus llegaron hasta Egipto, ¿cierto? Llegaron hasta Egipto. Esos 12 hijos viajaron. Y saben, vemos en el libro de Génesis al final que José, uno de los hijos, estaba como primer ministro en Egipto. Estaba salvando al mundo entero. ¿Qué había en ese momento? Iba a haber una hambruna, ¿sí? Así que de esa manera también salva a su familia. Pero quisiera que recordemos algo, ¿ya? Recordemos un poco de los patriarcas. ¿Qué pasó con los patriarcas? Ellos, movidos, llenos de envidia, ¿qué hicieron? Vendieron a José.
Ahora, ¿se puede hacer algo más terrible que vender a tu hermano pequeño? Tirarle en una cisterna, escuchar desde el fondo cómo está gritando desesperado porque tal vez se ha fracturado un brazo, se ha lastimado algo. Y saben, lo sacan, no para atenderlo, no, sino para venderlo por un puñado de monedas. Y luego todos guardan silencio durante años y años. Ellos podían ver sufrir a su padre, ¿no? Estaba vestido de cilicio, llorando, y no le decían dónde estaba su hijo. Esos eran los patriarcas. Esos eran los patriarcas. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En Génesis se repite una frase varias veces. Dios estaba con él. Hermano, hermana, yo no sé en qué momento te encuentras. Yo no sé lo que estás atravesando. Yo no sé si estás con una enfermedad, si económicamente estás mal, si tienes lejos a tus padres, tal vez has perdido a un ser querido. Sabes, yo no sé la situación en la que te encuentras, hermano, pero hay algo que quiero que sepas y algo que quiero que no olvides. Hay una gran verdad. Dios siempre está contigo. Lo importante no es el lugar, ¿ya? No es el lugar. Lo importante es con quién estás en ese lugar. Les repito esto, hermano. Lo importante no es el lugar donde te encuentras. No. Lo importante es que en ese lugar Dios esté contigo. Eso es lo importante. Eso es lo más importante. Ahora, si tú estás en un hospital y te dicen que tienes que permanecer 3 meses en ese lugar, tú puedes anotar, escribir y decir, Dios está conmigo. Si tu esposo o tus hijos te abandonan, ¿qué tienes que decir? Dios está conmigo. Si tu esposa o tu esposo que te han prometido todo te es infiel, Dios está contigo. Hermanos, Dios estaba con José. Y de la misma manera, Dios está contigo, está conmigo. Y es de esa forma que llegaron a Egipto. Y ahí es donde comienza a hacer su obra, comienza a cumplir con su promesa. ¿Sí? Le dijo a Abraham, de ti va a salir una gran nación. Y eso ocurrió en Egipto. Es el lugar donde se gesta el pueblo de Israel. Llegaron como 70 personas. Pero después de los 400 años, salen cerca de 2 millones de personas. Una gran nación, hermanos. Es por eso que en el Éxodo el faraón se empieza a cuestionarse, empieza a hablar consigo mismo. Dice, estos hebreos son numerosos. Y si un enemigo viene contra nosotros, estos hebreos se van a unir contra nuestros enemigos y se acabó mi imperio. ¿Qué hace entonces el faraón? Comienza a oprimirlos, comienza con la esclavitud. Les ordena construir edificios, empieza a poner su mano dura sobre el pueblo de Israel. Y en ese contexto, ¿no? En ese contexto, donde Dios vio la injusticia, la aflicción, oyó el clamor de ellos y Dios los rescata. Y en pocas frases resume las plagas que Dios trajo a Egipto. ¿Sí? Trató con Faraón, trató con sus dioses. Y claro, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y salieron de ahí. Llegaron al Mar Rojo, estaban rodeados, estaban encerrados. Era imposible. Pero nosotros tenemos un Dios de lo imposible. Tenemos un Dios grande. Él abre el mar en 2 y dice que pasaron por tierra seca y fueron librados de sus enemigos. Pero antes de continuar quisiera que recordemos, porque por aquellos días nació Moisés, ¿cierto? Nació de Moisés y Dios se agradó de él. ¿Por qué se agradó de él? ¿Por qué? No por lo que había hecho, no, sino por la gracia de Dios. Él estaba derramando gracia. Moisés, al igual que Abraham, al igual que José, no era un hombre especial. En la historia de Dios, el único especial es Dios. Que no se nos olvide, el único bueno es Dios.
El único protagonista es Dios. Ahora veamos un ejemplo. Se hizo un edicto, una ley que decía que todo niño que nazca de un matrimonio israelita, un varón, debería de ser muerto, asesinado. Ahora, ¿pueden imaginarse eso, hermanos? ¿No? Sangre corría por las calles. Miles y miles de niños estaban muriendo. Pregunta, ¿por qué no murió Moisés? ¿Por qué no murió Moisés? Una respuesta fácil es porque Dios no quiso. Listo, Dios no quiso. Porque Moisés estaba en los planes de Dios. Porque Dios es soberano. Porque Él tiene misericordia. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Ahora, esto es maravilloso, hermanos. Lo cuidó de manera sobrenatural y luego lo llamó al igual que Abraham, para que le sirviese. No lo olviden. Dios es el que llama. Dios es el que elige. Ni Abraham ni Moisés podían. ¿Y qué de nosotros? Ninguno de nosotros puede levantar la mano o podía levantar la mano y anotarse. Yo quiero ser evangélico. No, no es así. Dios es el que llama. Dios es el que rescata. ¿Sí? Y así lo hizo con 2 millones de personas. Y manda a Moisés a trabajar con estas personas cuando tenía 80 años y con una sola vara. Así lo manda. Así que Dios hace milagros, prodigios por mano de Moisés. Cruzaron el mar, llegaron al monte Sinaí. Y es ahí donde Dios les habla. ¿Sí? Esto es maravilloso, es asombroso, hermanos. Dios les habla. Y los levitas, Esdras y Nehemías, estaban recordando todo esto. Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios escogió a Abraham y luego nos dio libertad de Egipto. Nos redimió, nos sacó con mano poderosa. Y hay una palabra que me llamó la atención en el relato. En el verso 10 dice que Faraón, pueden subrayar si quieren, dice que Faraón y el pueblo egipcio procedió con soberbia. Subrayen la palabra soberbia. ¿Sí? Fueron contra ellos por soberbia. Y no te olvides de esta palabra, porque vamos a verla más adelante. Entonces, Dios empieza a guiar. ¿Sí? Columna de nube durante el día, columna de fuego durante la noche. Y no solamente esto. Lo que enfatiza es que Dios les habla desde el monte Sinaí. Y les provee algo que a nosotros nos parece malo. ¿Sí? Por alguna razón nosotros malinterpretamos y pensamos que es algo malo. ¿Qué es eso? La ley. La ley. Nosotros decimos la ley es mala. Ahora, si te diste cuenta, el texto bíblico que hemos dado lectura describe la ley de la siguiente manera. Dice que son juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Hermanos, la ley es buena, santa y justa. Pero, ¿por qué razón Dios les dio la ley? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? 2 razones, por lo menos, ¿ya? Recibieron la ley para que ese pueblo que estaba saliendo de Egipto, para que esos esclavos sean diferentes, distintos a las otras naciones. ¿Saben? Ellos tenían una mentalidad de esclavos. Habían aprendido, habían absorbido la cultura de los egipcios. Habían perdido totalmente su identidad. No sabían quiénes eran ellos. 400 años de esclavos, imagínense eso. Tenían que aprender a vivir en libertad, ¿cierto? Tenían que aprender a cómo relacionarse con Dios y luego relacionarse con su prójimo. Entonces Dios les dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo te he sacado de Egipto. No vas a tener dioses delante de mí. No te vas a hacer semejanza, ni arriba, ni en el cielo, ni abajo, ¿cierto? No las vas a honrar. Yo soy Jehová, soy celoso. Y les dice también, acuérdate del día de reposo. Lo vas a santificar. Vas a trabajar 6 días, pero en esos 6 días vas a hacer toda tu obra. Vas a honrar a tu padre, a tu madre, no vas a matar, no cometerás adulterio, no vas a hurtar, no vas a levantar falso testimonio, no vas a codiciar
la casa de tu prójimo, ni a la mujer, ni a su siervo, ni a su criado. Hay varias cosas que les dice la ley. Y lo que me llamó la atención es que dentro de la ley hay un mandamiento que también se interpreta mal. Se lo ve como malo. ¿Saben? Es el día de reposo. Pero cuando nosotros vemos el contexto de la esclavitud, ¿ya? El día de reposo era, y hasta ahora es, una bendición. Dios les da un día para descansar, les dio un día para reposar, para no trabajar. Pero todo eso era con un propósito. ¿Ya? Ahora, imagínense a un israelita le está preguntando a Dios, ¿y qué voy a hacer, Dios, en ese día? ¿Qué voy a hacer? Y Dios le dice, vas a estar con tu familia. Vas a disfrutar de tu familia. Vas a hablar de mí. Vas a hablarle a tus hijos. Vas a meditar en mí y nada más. Increíble, ¿no? Buen día. Entonces, estamos viendo, hermanos, cómo Dios creó, cómo Dios escogió, por pura gracia. Dios siempre siempre está con nosotros todo el tiempo. Tiene misericordia. Los rescata de Egipto. Además, les habla, se relaciona con ellos. Les da el día de reposo. Mandamientos que son buenos. Hermanos, nosotros, ¿cómo honramos el día de reposo? Deberíamos de estar aquí, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestra familia, disfrutando de Dios, entendiendo que Él nos ha sacado, que Él nos ha cambiado, que Él nos ha llamado y que está haciendo una buena obra en nosotros. Pero a veces no lo hacemos así. Ahora, veamos qué es lo que sucede desde el verso 15 hasta el 21. Así que tienen tiempo hasta las 12, ¿no, hermanos? No hay problema. Ya, 15 al 21. Vamos a dar lectura. Dice así, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. No retiraste tu maná de su boca. Y el agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Ahora estos versos nos están hablando del tiempo del desierto. Ahora, si nosotros recordamos qué pasó, un poquito. El pueblo está caminando, ¿cierto? El pueblo está viajando. Habían visto, habían experimentado de primera mano la poderosa mano de Dios. Los había sacado de Egipto. Sin embargo, en un determinado tiempo, no hay agua. Están caminando y no hay agua. ¿Qué hacen ellos? Se quejan. No hay alimento. ¿Qué hace el pueblo? Se queja. Además, el texto nos dice que ellos fueron, ¿qué? Soberbios. Así como el faraón y su pueblo fueron soberbios contra el pueblo de Israel, ahora los mismos israelitas tienen esa actitud de soberbia. Pero no contra una persona, no contra un pueblo, contra Dios. ¿Se imaginan eso? Soberbios contra Dios. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no se sometieron a Dios, no lo podían hacer. Olvidaron las maravillas, olvidaron cómo les dio maná del cielo, cómo les dio agua para su sed. Olvidaron todo. Y no escucharon los mandamientos. Llegaron a fundir oro y hacer un becerro y presentarlo delante de toda la congregación diciendo, este es tu Dios que te sacó de Egipto, e hicieron muchas abominaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto?
40 años, 400 años de esclavitud, mentalidad de esclavos. Ellos hacían lo que conocían, ¿cierto? El buey Apis era uno de los dioses de Egipto. Funden oro y dicen, este es tu Dios. Así era la mente de estos hombres, pero también de nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo de esclavitud estabas? Y sigues pensando a veces en lo mismo. A veces seguimos siendo soberbios, ¿cierto? Ahora, cuando el pueblo se aleja, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? El pueblo se vuelve a alejar. ¿Qué hace Dios? Los sostiene a pesar de cómo eran ellos. Nunca les ha quitado el pan, nunca les ha quitado el agua. Todo lo contrario, 40 años les proveyó, hasta el punto que no tuvieron necesidad de sus ropas. No se envejecieron. Sus pies, tanto caminar, nunca se hincharon. Maravilloso. Hermanos, en ese momento, Esdras, Nehemías, los levitas, el pueblo, todos estaban recordando cómo sus antepasados, cómo sus padres habían desobedecido, habían rechazado a Dios. Y no contento con esto, estaban deseando regresar a Egipto. Cuando nosotros leemos estas palabras y meditamos en esto, ¿saben? Es muy fácil para nosotros, ¿no? Leer y decir, ¿cómo podían haber hecho eso? ¿No podían estar felices? Dios los sacó. Pero ¿acaso no nos pasa lo mismo a nosotros, hermanos? ¿Acaso no nos pasa a los cristianos? Sí pasa, ¿cierto? Sí pasa. Hay cristianos que no solo anhelan, sino que regresan a Egipto. Regresan a Egipto y se quedan una temporada por ahí. Y cuando terminan con los cerdos y cuando están comiendo algarrobas, recién vuelven. Hermano, tú que estás aquí, ¿alguna vez has deseado pasar un fin de semana en Egipto? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Hay mucha gente que dice, hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, hay que pasarla bien. Y se van a bailar y se van a tomar unos tragos. ¿Saben? Para ellos la vida cristiana es como una cárcel. Cuando abren la puerta, ellos salen y se desembocan. Egipto te promete carne, pero tienes que recordar también los golpes en la espalda. Junto con la carne también debes recordar las cadenas. Ahora, no sé si les pasa a ustedes, hermanos, pero a mí me pasa muchas veces. El enemigo viene y me dice, recuerda, qué bien lo pasaste allí con tus amigos. ¿No te acuerdas? Ya, sí, me acuerdo. Pero en ese momento mi familia estaba rota. Mi esposa sufría. Mi mamá estaba triste y preocupada. Volver a Egipto es cambiar a Dios, a ese Dios glorioso y alto, por un becerro de oro. Muchos hermanos deciden ir a Egipto. Muchos deciden ir a Egipto. Y saben, lo pueden hacer. Pero van a volver con un montón de heridas en su corazón. Van a volver con su vida hecha a pedazos. ¿Por qué? Porque son desobedientes, porque son soberbios. Dios dice por la derecha, vamos a ir por la derecha. ¿Y ellos qué dicen? No, Señor, por la izquierda. Vas a ver que te estás equivocando. Mi pareja es un buen chico, es un buen muchacho. No, mi pareja es un buen hombre. Y Dios te dice por la derecha, por allá tienes que ir. Él te ama, quiere tu bien. Hermano, escucha a Dios. Lee tu Biblia, escucha su voz. No te guíes por tu corazón, no te guíes por tu propia prudencia. No lo hagas. Ahora, es espectacular cuando el versículo 17 explica el carácter de Dios, el amor de Dios. Dice, Dios, tú los perdonaste, eres clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Qué Dios tenemos, hermanos? ¿Qué Dios tenemos? Y en los siguientes versos, 22 al 26, nos hablan de otro periodo.
Vamos. Muy bien. Y dice, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que no habían de entrar y poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas de viñas, olivares y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en gran manera en tu bondad, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Ahora, todo esto está resumiendo en el libro de Josué. Ellos entraron a tierra prometida, ¿cierto? Dios les dio todo. Algo que llama la atención. Los hijos vieron y poseyeron la tierra. No los padres, sino los hijos. Y es que en el desierto, ¿no?, en 40 años, murió la generación que salió de Egipto. Y una nueva generación nació. Y ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. 2 hombres que habían salido de Egipto entraron a esta tierra. Uno era Josué y el otro Caleb. Exacto. Así que Dios levantó una nueva generación para meterlos y así cumplir con la promesa. Y cuando llegaron al lugar, todo era increíble, ¿ya? Habían fortalezas, habían casas bien hechas, no tenían que sembrar y esperar a cosechar. Ellos llegaron directamente a cosechar lo que otros habían sembrado. Dice que habían cisternas y esas cisternas eran para guardar agua. Había todo eso. Comieron, saciaron, se deleitaron y en su gran bondad Dios se reveló a ellos. Siempre les estaba mostrando. Pero ellos no tomaron en cuenta nada de eso. Ellos fueron soberbios. Qué pena, ¿no, hermanos? Constantemente el pueblo está mostrando soberbia y se revela contra Dios. Pero constantemente Dios tiene misericordia, bondad, gracia. Y naturalmente hemos visto esto desde el principio. Porque Dios es bueno, tiene misericordia. Y hasta hoy, hermanos, tiene misericordia. Cada mañana su misericordia se renueva, es más grande, ¿sí? Su misericordia es más alta que los cielos. Así es la misericordia de Dios. Pero hay algo que no debemos olvidar. Dios tenía que educar al pueblo, ¿cierto? Tenía que educar al pueblo. Así que Dios se proveyó de jueces, ¿sí? A lo largo del tiempo nos muestra por qué lo hizo. Porque cuando ellos estaban viviendo en esa tierra tan fabulosa, tan buena, los israelitas estaban viviendo como las otras naciones. Aunque Dios les dijo, yo los he elegido para que sean diferentes a todas las naciones, Israel quería ser como los otros pueblos. Quería bailar las mismas canciones, quería vestirse de la misma ropa, querían ver las mismas series en televisión. Así eran los israelitas. Estaban viviendo en un caos, en anarquía total. Era un momento histórico donde cada uno hacía lo que a él le parecía. Y para colmo de males, en este libro de Jueces, ocurren cosas bien tristes, ¿sí? Extrañas. Un levita descuartiza a su concubina. Imagínense. La descuartiza y manda los 12 pedazos a las 12 tribus de Israel. Sansón, promiscuo sexual, debería de estar sirviendo al Señor, pero nada, debería de ser alguien consagrado a Dios, pero no era así. Era un tiempo malo. El pueblo estaba caminando mal. Así que Dios levantaba un pueblo vecino, los esclavizaba, los conquistaba. Ellos reaccionaban, pedían a Dios, Dios les mostraba su gracia, misericordia, levantaba a los jueces, los liberaba, ellos se alegraban, pero después de un tiempo volvían a hacer lo mismo. Así que Dios tenía que educar, estaba educando a su pueblo
por medio de estas otras naciones. Pero ya es tarde y vamos a ver la última parte. Dios llega al momento donde están los reyes y los profetas. ¿Ya? Él les amonesta por su soberbia, ¿cierto? En ese momento estaba educando también a ese pueblo. Así que envía a Babilonia primero, luego envía al imperio persa para que los lleven cautivos, ¿cierto? Para que los lleven cautivos por su pecado, por su ignorancia, porque no querían obedecer a Dios. Y justo es ese momento donde está Nehemías hablando, el capítulo 9. Están en ese tiempo donde están regresando del exilio, de donde estaban siendo educados. Habían vuelto, ¿sí? Y en ese momento estaban confesando su rebelión, estaban confesando su soberbia. Ellos entendían a través de toda la historia de Dios que ellos habían sido malos, que solo Dios es bueno. ¿Saben qué dice en todos estos versos? Dice, hablando de la maldad de Israel, provocaron, rebelaron, mataron, abominaciones, afligieron, dominaron, endurecieron. La disposición del corazón del pueblo era pecar. Por eso los levitas, Nehemías y todo ellos estaban alegres, estaban confesando, sí Señor, nosotros entendemos cómo hemos vivido durante toda tu historia. Entendemos que hemos estado fallando, Señor, pero tú nunca nos desamparaste, porque eres Dios clemente, misericordioso. Tú nunca nos has dejado, Señor, y ahora nos has sacado de la esclavitud y ahora hemos vuelto aquí. Ahora estamos confesando nuestros pecados, hemos oído tu palabra y entendemos, Señor. Ayúdanos. Queremos vivir como para ti. Queremos vivir para ti. Gracias, Dios, porque no nos diste la espalda. Eso es lo que están diciendo. Así que toda esta historia de Dios, llegamos hasta los reyes, tiene un propósito. Y es apuntar al Mesías, es apuntar al Salvador. Dios envió a su Hijo desde el cielo, porque el hombre por sí mismo no podía agradar a Dios. Dios envió a su Hijo, le dijo, ve tú, atráelos a mí. Qué paciencia tuvo el Señor con su pueblo, qué paciencia tiene con nosotros. Hermanos, no se olviden, el gran protagonista es Dios, no el hombre. Grande es su misericordia, es clemente. ¿Saben? Él quiere que lleguemos a la estatura de su Hijo, el Señor Jesús. Pero nosotros muchas veces somos desobedientes, le damos la espalda. Pero debemos dar gracias a Dios que tenemos un Dios que tiene la historia ya hecha. Y en esa historia estamos cada uno de nosotros. Debemos darle gracias. Él nos llamó, nos escogió, nos hizo pueblo, nos dio un lugar a donde estamos yendo. Tenemos un lugar, estamos de paso, somos peregrinos. En un momento vamos a estar delante de Él, hermanos. Y de verdad vamos a disfrutar de su presencia. Y cuando pase eso, Él nos va a decir, bienvenido, esta es tu casa. Yo te he elegido, yo te he amado. Cuán bueno es nuestro Dios. Qué gran historia la de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor amado, Dios bendito, agradecemos esta mañana por este tiempo de abrir tu palabra, Señor, de encontrar tu historia, Señor. Gracias porque has sido clemente, misericordioso, bondadoso con cada uno de nosotros. Señor, gracias porque en tu amor, en tu sabiduría, tú nos has llamado, nos has escogido, nos has dado un propósito de vida, disfrutar de ti y en un momento dado vamos a estar en tu presencia. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.